Bienvenidos y bienvenidas a este episodio nuevo del podcast de Sofira. Hoy tenemos un episodio por delante bastante interesante y que a mí me hace mucha ilusión. Y me hace ilusión especialmente porque hoy voy a hablar con un amigo, su nombre es Fermín. Nos conocemos desde hace años y somos amigos porque somos del mismo pueblo, somos segovianos, somos de Cantalejo y bien orgullosos que estamos de serlo. Lo hemos hablado muchas veces y bueno, eso me hace mucha ilusión, pero sobre todo creo que el podcast de hoy va a ser interesante por lo que nos va a contar Fermín, que es un profesional con una larguísima trayectoria en diferentes disciplinas. Pueden parecer diferentes, ahora hablaremos de ellas, hablaremos de ciencia, hablaremos de política, pero que al final tienen en común una cosa que las une, que son las personas. Ya sabéis que en Sofira una de las principales patas son las personas. Nosotros nacemos en un contexto en el que ponemos el foco en las personas y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso desde una perspectiva desde lo colectivo, de cómo grupos de personas particulares, ciudadanas, hacen ciencia, innovan y bueno, esto es un punto que puede parecer extraño, pero que creo que es potentísimo para aprender qué hacen, cómo se agrupan, cómo toman decisiones, cómo priorizan y cómo llegan a conclusiones en proyectos que tienen que ver con la ciencia. Por eso me parece un episodio muy interesante. Y bueno, voy a ir dando ya la bienvenida a Fermín. ¿Qué tal estás, Fermín? Encantado, ¿cómo estás? Placer. Bueno, pues nada, un poco para que te conozcan más la gente que nos pueda escuchar. ¿Quién eres tú? Bueno, gracias. Profesionalmente y académicamente, pues soy informático, que estudié ingeniería informática a principios de siglo. Me fui al mundo de la empresa en Suiza y montamos una startup que nos daban premios, pero enseguida vi que el mundo empresarial, por lo que fuese, no me cuajó y me volví para España y he estado haciendo investigación en temas de computación de altas prestaciones. He estado en sitios como el CERN, en sitios increíbles como el CSIC, con super infraestructuras como ITER en Francia, pero sobre todo mi trabajo lo he hecho en la Universidad de Zaragoza y en la Fundación Ibercivis que montamos en 2012 para la ciencia ciudadana en España. Es una fundación increíble con un patronato muy guay. Y luego he tenido sitios muy raros también. He trabajado para la Comisión Europea como experto, he trabajado 5 años en el Gobierno de Aragón, en la presidencia del Gobierno, gestionando, por ejemplo, los fondos de recuperación Next Generation y poco más. Personalmente, sin saber por qué, he estado en sitios muy chulos, siempre me han invitado y encantado. Así que igual que contigo, aquí a compartir un ratito. Bueno, lo que decía al principio, creo que tienes una trayectoria bastante extensa, pero también diversa. Has estado en lo público, en lo privado, con diferentes tipos de personas. Eres artista, porque eres músico también. Igual luego da tiempo a hablar algo de música. Pero antes, quiero hacerte una pregunta. Es interesante, ¿vale? Es un poco a ti qué te mueve en el mundo o a qué aspiras tú en esta vida. Seguramente influenciado por John Lennon, una canción que tenía de cómo puedo amar si nunca he sido amado y cómo puedo ir hacia el futuro si no sé a dónde voy. Yo siempre me he refugiado o me he apoyado en lo colectivo. Y a mí es lo que me mueve, por lo que sea, mejor que ir solo a sitios, siempre ha sido de, oye, démonos la mano, rodéate de gente mejor que tú y llegarás más lejos, ¿no? Entonces, ese enfoque hacia lo colectivo, como informático también y con la revolución digital que estamos viendo en las últimas 2-3 décadas, donde todo es inmediato, todo es global, todo es novedoso, pues lo colectivo está alcanzando unas cotas inesperadas. Y es fascinante vivir eso. Vivir eso en una oscuridad que no sabes hacia dónde va el futuro, pues bueno, vas de la mano con otros y vas hacia las pequeñas luces que te van dando las evidencias, ¿no? Pero bueno, como decía, yo empecé con lo privado, también en el CERN montando superordenadores o redes de altas prestaciones y enseguida me di cuenta que me gustaba más conectar personas que cacharricos. Y eso,
pues como ingeniero me gusta dar herramientas para que la gente trabaje con lo colectivo y ha tenido muchas derivadas. Una derivada fue, o está siendo, el cambiar algo tan institucional, con tantas inercias como el mundo de las universidades. Las universidades, que existen desde hace siglos, muchas de ellas, están abriéndose. No solo lo colectivo es importante, lo abierto están cambiando la forma de relacionarse con la gente, de la forma de relacionarse con sus propios empleados, y los sistemas de evaluación y de reconocimiento de las carreras científicas están cambiando. Y eso, sinceramente, creo que tiene un enfoque brutal a nivel social, a todos los estamentos, también políticos, pero y también en lo privado. En el sistema productivo, esa revolución hacia lo abierto y hacia lo colectivo, creo que todavía no se ha dado del todo y es algo que podremos hablar luego. Pero ¿qué me motiva a mí? Seguramente te diría lo colectivo, apoyarme en la gente, sí. En las personas, ¿no? Claro. Precisamente, yo creo que un poco al final, cuando comentábamos que tú y yo somos amigos, un poco lo que al final te vas dando cuenta en la vida, te vas uniendo, vas viendo a personas, pues que al final nos une un poco lo mismo. Yo estoy ahí, el proyecto Sofira al final nace de esto, es un poco el tratar de ver cómo humanizar o cómo prestar atención al humano en un mundo en el que cada vez va todo al automático, con la irrupción de la IA, quizá luego hablamos un poco de ello, pero sobre todo en lo que a día de hoy yo creo que está más de moda lo individual, ¿no? O sea, al final nos miramos cada uno de manera individual y nos importa poco lo que le pasa al vecino. Entonces, creo que haya personas como tú que ponen el foco en esto desde los diferentes ámbitos, porque antes hablabas también desde la parte política, creo que es interesante y, bueno, creo que es necesario, y sobre todo más ahora. Entonces, yo valoro mucho las personas que están en esto y, bueno, pues tú eres un ejemplo bastante importante sobre este tema. Así que, bueno, te agradezco que estés aquí y que puedas hablar. Pero bueno, como hablábamos antes en un tuit de lo que es el proyecto RIEX que estás liderando ahora. Me gustaría que contaras un poco más, porque creo que es un proyecto de mucho futuro, que se está empezando a mover mucha gente, sobre todo se está empezando a financiar con dinero europeo, y esto creo que ya es como la primera semilla y digamos, los primeros, el primer armazón, ¿no?, de un gran proyecto que puede tener mucho futuro. Si me permites, mira, voy a contextualizar para quien no sepa lo que es la ciencia ciudadana, que es un término que se refiere de forma genérica y a veces imprecisa a que cualquiera puede hacer ciencia, que no hace falta tener un doctorado y un título académico para saber un montón de pájaros o saber un montón de setas o de estrellas, ¿no? Hay mucha gente que por la pasión, por la necesidad, por lo que sea, dedica muchas horas a algo y no ha sido científico o profesional. Esto históricamente era lo normal hasta el siglo XIX, porque la gente que era pudiente pues tenía acceso a, bueno, se iba de viaje y hacía expediciones científicas y hacía ese tipo de cosas. En el siglo XIX, la hiperespecialización en la que estamos metidos ha permitido alcanzar cotas de excelencia brutales en la ciencia, no hay que negarlo, es maravilloso, y hay superinfraestructuras como el CERN o los grandes telescopios que están permitiendo llevar el conocimiento humano hasta los límites. Pero es verdad que gracias a lo digital que decíamos antes, se está revertiendo ese proceso de hiperespecialización o de montar silos entre lo público y lo profesional. Y cada vez más hay proyectos que llevan décadas haciendo ciencia ciudadana. En España todos conocemos SEO BirdLife, los pajareros que están horas y horas en el campo y que saben identificar anillas y que sirven, son la principal fuente de conocimiento científico en monitorización de biodiversidad, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros hemos hecho otros proyectos que pueden gustar a la gente. Mira, uno de los primeros proyectos que hicimos fue pedir a la gente que estaba en casa en los años 2006-2007 que conectase su ordenador a nuestros ordenadores, como una especie de salvapantallas, donde instalabas ese programa y automáticamente nosotros podíamos empezar a mandar trabajos científicos de simulación de proteínas en búsqueda de fármacos o de plasmas de fusión para buscar soluciones energéticas, este tipo de cosas. Ese superordenador, entre comillas, superordenador ciudadano,
nos demostró que era, primero, súper útil para la ciencia, se sacaron un montón de publicaciones y muy interesante para establecer un diálogo de igual a igual con la gente que colaboraba. Para nosotros fue radical, trabajar durante 40 días conseguimos más de 20.000 personas que voluntaria y altruistamente nos dieron ciclos de CPU de sus casas y dijimos, oye, vamos a explorar esto. Luego hicimos proyectos como los CAPTCHAs, donde tú recibes una imagen científica y puedes ver imágenes reales, y mandábamos a la gente imágenes de células humanas en tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, y nos decían si tenían un tipo de muerte celular u otra, siguiendo un patrón que le poníamos de ayuda, y eso es fácil. Y con eso entrenábamos una IA para luego analizar todos los vídeos y todos los cultivos celulares más eficientemente. Pero mientras le das un CAPTCHA que tú en la web siempre lo ponemos seres humanos, pues lo haces y ya está. Aquí se abre un diálogo donde se podía trabajar con la gente y saber más, y explorar más, y desarrollar proyectos y preguntas, encontrar preguntas creativas y una transparencia muy importante. Otro de los proyectos que termino por contextualizar es uno que llevamos ya 10 ediciones haciendo aquí en Zaragoza, sobre todo, pero también lo lanzamos una vez desde Segovia, por cierto, con la Fundación Cotec. Es el proyecto Servet, que mandamos un globo con helio hasta la estratosfera y más de 100 grupos de investigadores aficionados cogen una cajita, lo enganchan al globo y ahí hacen su propio experimento. Y se mira los efectos de la radiación en los cultivos de cebada o en la cerveza, o cada experimento lo que uno quiere, ¿no? Comunicaciones tierra-aire, ha habido experimentos de todo tipo. A mí me gusta mucho este proyecto por el efecto que tiene para la cabeza pensar que con 4 perras, con kits de bajo coste, porque estábamos hablando de un globo de 150 euros, y pedir permisos a los militares, a las autoridades, y poco más, es que se puede hacer ciencia en la estratosfera de forma, no, amateur es una forma de resumirlo, pero de forma low cost, ¿no? Entonces, estos proyectos de ciencia ciudadana en los últimos años se han hecho de forma muy descoordinada, digamos, cada uno haciendo la batalla por su cuenta, como pasó en la supercomputación hace 30 años, y lo que el proyecto RIEX hace va a ser crear la infraestructura paneuropea con todas las garantías, con todos los servicios y todos los recursos validados para tener unos estándares de calidad y todos los servicios para cumplir la normativa, los temas éticos, unos servicios completos para que cualquiera, no sean solo los científicos que quieren hacer superexperimentos en el CERN, sino quien quiera aprovechar la ciencia ciudadana, pues lo tenga a mano. Y esto, fíjate, pues nos han dado 3,5 millones para conceptualizar una infraestructura que tiene que estar desplegada de aquí a 10 años y que tiene luego que operar hasta 2065. Uno de los retos para nosotros es intentar entender o predecir, claro, intentar ver cómo va a ser la sociedad y las normativas y de aquí a las próximas décadas, que es muy difícil, pero es que nuestra infraestructura es la propia sociedad digital. Entendemos la sociedad como una herramienta. Entonces, a trabajar, ¿no? A trabajar. Bueno, por eso, aquí hay mucho que desgranar. Primero, has contado ahí 3 ejemplos de lo que es ciencia ciudadana, por si acaso quedaba alguna duda. Creo que es interesantísimo esta parte de cómo, a través de las personas, utilizar o su infraestructura personal o su conocimiento o su tiempo para poder llegar a donde normalmente no se llega con lo privado o quizá con proyectos más grandes, que es difícil llegar a lo atómico. Y creo que para mí esto es una de las claves, entiendo. Pero más allá de eso, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque aquí entiendo que hay mucha gente involucrada en esto. ¿Cómo se coordina esto? Bueno, hay muchas entidades de gobernanza de la ciencia en general. Europa principalmente está influido por la Comisión Europea y los programas marcos. Pero es verdad que en el mundo de las grandes infraestructuras hay un foro de Estados miembros, de países europeos, que deciden que van a invertir todos juntos en lo que ellos decidan. En vez de hacer la batalla cada país por su cuenta, pues grandes infraestructuras científicas necesitan inversiones coordinadas. Entonces, digamos, de abajo arriba, los que somos practitioners, los que estamos en el terreno haciendo experimentos y haciendo portales y haciendo bases de datos,
hemos propuesto ese acuerdo de, oye, nos juntamos aquí no los más importantes, pero algunos de los más importantes para crear esta cosa y esperamos tener un efecto de arrastre en toda la comunidad. El proyecto que estoy coordinando cuenta con la Asociación Europea de Ciencia Ciudadana, la Asociación Global de Asociaciones de Ciencia Ciudadana, instituciones nacionales como el CSIC, hay instituciones gubernamentales de Austria, de Serbia, hay, por cierto, un héroe local que siempre me gusta mencionar, don David Cuartielles, el fundador de Arduino en la Universidad de Malmö, que también es zaragozano y también está en el proyecto. Bueno, ¿cómo se coordina? Pues muchas videoconferencias, mucho trabajo online. Afortunadamente, pues no tienes que estar viajando por Europa. Pues se montan todas las semanas reuniones y como cualquier proyecto distribuido. Al final es intentar quitarse los egos y no pensar que esto va de la propia comunidad, sino del propio consorcio, sino que esto va de la comunidad. Y que aquí estamos trabajando con gente que por incapacidad o porque no tiene medios o porque no tiene siquiera la motivación, está infrarrepresentada en esos círculos de políticas europeas y que nosotros tenemos que tener puentes con esos. Incluso la gente que sea anticiencia o que no se ve interpelada por el conocimiento, tenemos que llegar ahí. Y esos términos de inclusividad, de ética, de responsabilidad, son súper importantes para nosotros. Una última pregunta con respecto a esto y es, imagínate que yo tengo un proyecto o quiero hacer un experimento, ¿yo tendría la capacidad de introducirme en esa comunidad y meter mi proyecto? ¿O esto ya son unos proyectos predefinidos que vienen por los coordinadores y bajan hacia abajo y buscáis a los equipos? ¿O cómo funciona esto? Puedo poner el ejemplo de la infraestructura de supercomputación nacional o europea, el Barcelona Supercomputing Center o el CERN. Cualquier gran infraestructura tiene una oferta abierta para quien quiera hacer uso de esos recursos que lo pida, y si tú cumples los criterios de evaluación de calidad, de impacto y de capacidad operativa, ese tipo de cosas, te los dan. En la ciencia ciudadana lo mismo. La sociedad no queremos que esto sea para los de siempre, sino que cualquiera que tenga una buena idea, que tenga una comunidad, que tenga una necesidad con impacto, tenga esa capacidad. Ahora mismo desde Ibercib lo hacemos en la fundación que montamos en Zaragoza, que es una fundación nacional. Cualquiera que quiere hacer algo de ciencia ciudadana nos puede pedir ayuda. Pero claro, esta fundación es nacional y llegamos hasta donde llegamos. Lo importante es hacer algo internacional, europeo y con esos estándares de calidad y de servicio que decía antes y con una financiación adecuada para que no solo tengan acceso los que pueden, sino que sea abierto. Pero ahí los criterios no serán que tú tengas el título, sino que tú tengas la idea y tengas la capacidad de llegar a los criterios mínimos de calidad y de excelencia que se pidan. Así que sí, podrás pedir lo que quieras. Claro, aquí yo veo un poco, entiendo, una similitud con lo que se puede ver en lo privado, ¿no? Al final entiendo, no lo sé, pero por ponerlo encima de la mesa, que hay un proceso en el cual tú tienes una idea, tienes un sitio donde puedes presentarla y aquí comienza, digamos, el proceso de innovación clásico, ¿no? Cuentas el pitch, el elevator pitch clásico, en el que tú cuentas tu idea y un poco el problema que quieres resolver, la financiación que necesitas y a partir de ahí, si eso se aprueba o no por un comité, empieza el proceso y entiendo que a mí me interesa esto porque hay mucha gente que está haciendo intraemprendimiento dentro de las organizaciones y tienen un proceso que quizás hay muchas sinergias entre lo que estáis haciendo unos y otros, pero que creo que se puede aprender tanto en lo público o en estas fundaciones, podéis aprender de lo privado, pero también lo privado puede aprender de esto. Entonces, yo no sé si ¿nos puedes contar un poco del proceso que hacéis o cómo se desarrollaría un proyecto clásico? Pues un poco por entender. A ver, sí que hay varias cosas. Lo primero que has dicho del elevator pitch me ha llevado a cómo aplicar hacia la financiación. Y eso hay muchos problemas con los propios programas nacionales o europeos que se piden se ofrecen dineros, pero a través de unas convocatorias con unas bases y unos interfaces que muchas veces necesitan de unas personas que se dedican a traducir eso y son o consultores o especialistas en facilitar eso.
esa inclusividad, esa barrera, eso es súper importante. Eso es un problemón para la ciencia ciudadana, porque lo que decíamos es que hay mucha gente que ni siquiera se ve capaz de entrar a una biblioteca o a una universidad porque piensan que eso no va con ellos, ¿no? Ni está en su pueblo, digamos. Tampoco es... Total, que lo de los interfaces hay que trabajarlo, efectivamente. Sobre cómo se está trabajando en lo académico, digamos, y cómo se tiene que llevar a las empresas, yo es que veo que hay muchos parámetros que todavía no están trabajados en las empresas. Y sí que la innovación abierta, yo creo, ha pegado un empujón desde 2005, diría, importante, y sí que los clústeres empresariales, por ejemplo, el asociacionismo, la colaboración, primero se cartografía mejor qué es esto de la innovación, ¿no? Que antes era de otros innovan y dicen, pues si tú estás haciendo innovación. En lo privado se cartografía la innovación. Se están facilitando asociaciones y transparencias dentro de sectores y entre sectores. Se está también aumentando la capacidad de las empresas para montar hackatones o buscar talento fuera y hacer compras o hacer alianzas. Pero al final lo que mueve es efectivamente a las empresas, como tiene que ser, es el lucro y es el rendimiento que sacan de cada cosa. Y ahí choca un poco pero no tanto, choca un poco con los esquemas de la academia, donde el ratio que más les interesa muchas veces a los investigadores, no a todos, pero muchas veces lo que piden son los exenios y que las publicaciones le sirvan para su carrera. Y todo el mundo tiene derecho a quejarse, los autónomos, los investigadores, pero los investigadores dicen, tenemos que hacer docencia, tenemos que hacer investigación, tenemos que hacer comunicación, ahora tenemos que hacer ciencia ciudadana, tenemos que hacer los metadatos para la IA, para que se nos encuentre semánticamente todo lo que hacemos. Al final no llegan hasta donde llegan. Y eso, pues imagínate los investigadores o los emprendedores de calle, ¿no? Los pequeñicos. Ahí lo único que cabe, yo creo, para mí, es el acompañamiento y es la capacitación y dar soluciones estructurales para todos. Y reconozco desde la ciencia ciudadana hay ciertas reticencias a veces hacia lo privado por el ánimo de lucro, pero cada vez menos. Y Europa está en esa batalla y estamos todos en esa batalla de que hay que valorizar el conocimiento, trascender esa idea solamente de innovación social, que la innovación tecnológica, innovación económica son necesarias y son una realidad muy importante en nuestros proyectos, en nuestros sectores, en nuestro negociado. Tenemos muchos impactos, a veces intangibles, pero muchas veces tangibles, que tenemos que mejorar. Y ahí lo académico tiene que aprender de lo empresarial. Totalmente. Totalmente. Sí, Entonces, sí. cualquier esfuerzo de coordinación, de interfaz, de diálogo que estamos haciendo entre lo académico y lo privado, entre las humanidades y las ciencias, entre sectores, es lo que creo que pide el mundo y lo que pide el futuro, la transversalidad. Y esa palabra que a alguno no le gusta, pero lo holístico es entender que los problemas están intrínsecamente interrelacionados, que son complejos y que no se pueden resolver con un solo problema ni diagnosticar con un solo argumento. Totalmente. Aquí, por eso precisamente, yo he hecho mucho hincapié en que lo que estás contando, para alguien que esté metido en su día a día corporativo, creo que es muy interesante, porque es otra visión de lo que se está haciendo en otro campo, muy relacionado, porque al final, digamos que los procesos, los objetivos, las maneras de hacer son muy similares. Y yo soy partidario también de que ambos mundos se tienen que juntar. Sobre todo porque ahora vamos a empezar a abrir el melón. Vamos a hablar de inteligencia artificial un poco, porque viene una avalancha. O sea, viene una cosa, una revolución que va a traer muchas cosas buenas, muchas cosas positivas para todo. Ahora nos contaros un poco cómo está afectando esto a vuestro campo. Pero creo que ahora es cuando más se necesita los unos de los otros para ver qué se hacen en diferentes mundos, para poder adaptar procesos y sobre todo para no olvidarnos de lo que estamos hablando todo el rato, de las personas, de lo humano, de lo colectivo y de las sinergias que hay de unas cosas con otras. Creo que se necesita apertura de mente y creo que es donde hay que poner el foco y precisamente Sofira nace por esto. También una de las cosas es para esto, para intentar poner el foco ahí, que personas como tú puedan contar lo que hacen y que pueda ayudar a otros.
Entonces, bueno, terminando este bloque, sí que te quería preguntar, y ya abriéndolo otro, es sobre temas de inteligencia artificial. Entiendo que, como a todos, esto os está afectando para bien, seguramente, porque os permite ir más rápidos, ¿no? En la toma de decisiones o en generación de modelos, bueno, en cualquier cosa que requiera de tareas, pero también estará poniendo encima de la mesa riesgos, ¿no? Y algún obstáculo y algún peligro, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Sí, hombre, a día de hoy efectivamente estamos todos ya usando y estamos siendo afectados por la IA, como llevamos tiempo y como se verá acelerado en el proceso. Yo personalmente lo utilizo mucho y para complementar, para acelerar algunas de las tareas que tenemos que hacer todos en nuestra vida cotidiana y funciona, y funciona. Yo como informático, en 2005, por cierto, estudiaba no solo inteligencia artificial, sino vida artificial y máquinas autorreparantes y este tipo de... Siempre has sido un visionario, un incomprendido. No, no, eran cursos, ¿eh? En la Universidad de Lausanne estábamos estudiando vida artificial más allá de y creando máquinas que cumplían con la definición de vida artificial, ¿no? Autómatas celulares, cosas muy simples. Pero, pero claro, efectivamente, ChatGPT para mí ha sido una revolución. Esa interfaz tan humano, el primer día que lo probé me pegué hasta las 3 de la mañana ahí preguntando chorradas y ojo que está mejorando. Entonces, lo que hemos visto de ChatGPT en sus distintas versiones en los últimos años, lo que podemos ver en los próximos 15 años nos lleva a una reflexión. Entonces, mencionando lo que dices, por contextualizar, no podemos dejar esto solo a los tecnólogos. La tecnología es demasiado importante ya en el mundo como para... Y lo primero, obviamente, tenemos que tirar a los humanistas, a los filósofos, que cada vez son más y más importantes y hay más perfiles híbridos, pero quería ahora poner también los historiadores, porque para mirar el futuro muchas veces hay que apoyarse en el pasado. Y dejadme una anécdota, un proyecto que hice en 2015-2016 que nos gusta mucho y es que es de nuestro pueblo, de Cantalejo, ya que has mencionado nuestro origen segoviano. Eh, yo para pensar qué va a pasar con la IA, miré a lo que pasó con la automatización agrícola en todos nuestros campos en la segunda mitad del siglo XX. Y en nuestro pueblo, en Cantalejo, se producían el 85% de los trillos de toda España y eran famosos los catalejanos, los briqueros, por ir vendiendo trillos por toda... Era gente muy bohemia y daban un instrumento de un madero con piedras de sílex que es neolítico, que llevaba entre 8.000 y 10.000 años con la humanidad, que se dice pronto. Entonces, la automatización agrícola, la aparición de las cosechadoras, hablando en plata, permitió a algunos pues, vivir mucho mejor y los agricultores trabajan más y mejor, pero es verdad que dejaron de hacer falta muchas manos de obra en las tierras. En el caso del sector de los trillos, de la gente que se dedicaba a hacer y comercializar trillos desaparecieron y tuvieron que buscar otros sectores. Y eso nos lleva a resultados directos, pero también indirectos. Y es que efectivamente esa automatización nos lleva a la despoblación, a la separación vida campo-ciudad, a los problemas políticos en los que estamos ahora de falta de representación y desconfianza de las instituciones, nos lleva a una serie de derivadas que son infinitas, ¿no? Casi infinitas. Entonces, con la IA está pasando muy rápido y, como siempre, pues la tecnología y los innovadores van por delante de la capacidad de la sociedad a asimilarlo, incluso de la normativa y las administraciones públicas para regularlo. Y eso nos lleva a que en el corto plazo va a haber ganadores, perdedores seguro, pero yo confío que, como en todas las revoluciones tecnológicas, en el futuro, pues las tareas serán más humanas y habrá mayor valor añadido para las tareas de las personas y mayor productividad, mejores alimentos, mejores medicamentos y mejores calidades de vida. Pero esto es mi posicionamiento personal y mi sesgo positivo que lo llevo en el cerebro. Entonces, lo primero que nos preguntamos con la IA, desde la ciencia ciudadana, ¿dónde está qué efectos tiene éticos? Éticos, no solo productivos, sino la ética de trabajar
con modelos que han sido entrenados. Nosotros estamos entrenando modelos. ¿Hasta dónde podemos mover datos que han sido por un experimento hacia otro? Pues todo eso está con nuestra postura siempre como europeo. Los mayores estándares de ética y de responsabilidad hay que cumplirlos. Y eso nos limita y nos impide a veces, o impide al sistema científico acelerar procesos que si no tuvieses ética, pues mira. Pero es que para eso ya están otros. Para eso ya tenemos otros polos obvios en el mundo donde hay unas regulaciones distintas y hay unas normativas distintas y unos modelos éticos distintos. Y Europa yo creo que tiene que seguir teniendo ese papel en el mundo, volviendo a la historia de defensa de la democracia, de unos valores europeos de solidaridad y de compañerismo, etcétera, que tienen que servir para que otros lo utilicen. Esto nos puede llevar a un cierto freno y una peor competitividad en el corto plazo, sin duda. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la reverderización industrial o la competitividad en los sistemas energéticos y sistemas de automoción. ¿Que esto puede ser también que algunos territorios lo utilicen mejor que otros? Pues también. Hablo demasiado rápido y seguramente mal, pero si en Aragón generamos muchas energías renovables, vamos a intentar montar data centers para esas IAs, para que se puedan hacer uso de esas energías renovables, vamos a intentar también tener almacenamientos y vamos a aprovechar esas inversiones para reindustrializar nuestro territorio, ¿no? Haremos en la parte regulatoria, porque, bueno, ya sabes que normalmente el mundo de los negocios pues es un poco contrario, ¿no?, a las regulaciones. Opinan que las regulaciones frenan, son necesarias, todo el mundo yo creo que estamos de acuerdo en eso porque nos dan un marco, pero a la hora de la verdad creo que hablabas tú un poco de las perras, es lo más importante, la productividad, entonces muchas veces las regulaciones están en contra. Entonces aquí sí que me gustaría que me dijeras tu opinión y un poco también, un poco por dónde van los tiros. También tú, con tu conocimiento en Europa y demás, ¿por dónde están yendo? Ha salido una ley de inteligencia artificial hace poco que digamos da un marco. Entonces, bueno, un poco tu opinión sobre esto y luego pasamos a la parte más de, porque sí que me gustaría que contaras también la parte de soberanía, también tu opinión sobre eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a la parte regulatoria, que es interesante. Yo como entiendo los sistemas públicos, muchas veces antes de la regulación hacen incentivos. Y quería comentar un ejemplo del programa STARTS.eu, Science, Technology and Arts for the Innovation in Europe, en el que participé con la Comisión Europea y que busca meter, resumiendo mucho, busca meter artistas en los laboratorios de I+D+I de las empresas. Algo que no pasa tanto como debiera pasar y que aquellos casos en los que ha pasado, los Apple, los Mercedes, etcétera, que han metido artistas para mejorar procesos o interfaces o preguntas propias de cada empresa, pues les ha ido muy bien. Pero es algo que está muy, muy complicado. Ese proyecto STARTS lleva activo desde 2015 y están dando millones de euros para lo que decía, residencias, intercambios, diálogos, para que la gente de la innovación, de la empresa, sepa lo que es trabajar con un artista en sus laboratorios. Esto no se ha regulado todavía, ¿no? Y la regulación va por otro lado. Pero quería decir que muchas veces antes de poner el palo al burro le ponen la zanahoria. Entonces hay ciertos incentivos para el que tenga ganas de explorar estas cosas, que mire programas que existen. Pero es verdad que luego es parte de la administración pública, cuando algo está mal, intentar corregirlo y hay que tirar de leyes y de normas y de directivas, ¿no? En Europa se está regulando más y yo creo, pero yo tengo un sesgo ideológico, lo reconozco, o incluso fisionómico, que soy demasiado optimista. Yo creo que la apuesta por los valores europeos va a servir como un factor diferencial de competitividad sostenible. Lo sostenible, lo responsable, va a ser algo que en Europa nos va a servir para aprovechar nuestros valores intrínsecos y nuestros recursos y trabajarlo mejor. En el tema de la IA, estamos atrás. Industrial, otra vez, como nos ha pasado en otras revoluciones tecnológicas de
de capacidad de redes o de capacidad de software o capacidad de microprocesadores, estamos detrás. Entonces, ahí tenemos que hacer lo que decía, intentar que la regulación nos sirva para encontrar unos nichos de especialización inteligente a cada uno. Pero no lo veo. Reconozco que eso se me escapa y no soy demasiado optimista en el corto plazo para la IA. Si lo sostenible, lo abierto, por ejemplo, DeepSeek está sirviendo para gente como China más que para Europa, pues aplaudámoslo y sigamos. Es verdad, yo creo que lo que dicen los datos, que la barrera entre los sistemas de innovación estadounidenses y europeos cada vez son más estrechos. Ese relato de que estamos muy lejos de Estados Unidos es verdad, pero cada vez es menor y la competitividad sostenible es una apuesta que lleva el último mandato de von der Leyen y que se viene y que está ahora con más fuerza que nunca. Está ahora siendo negociado el siguiente FP10, el siguiente programa marco de investigación e innovación de 2028 a 2035, creo que es. Ahí nosotros justamente, como quien dice el día de ayer, durante el mes de mayo, hemos sacado un position paper europeo para decir que Europa necesita mejores infraestructuras, mejores éticas, mejores capacidades, mejores herramientas para la ciencia ciudadana. Esperemos que estos inputs lleguen a las cabezas que están diseñando ahora el programa marco que viene y que se nos tenga en cuenta. Pero ahí los lobbies europeos también son los que son. Yo invito a cualquiera que nos esté escuchando a que tenga la capacidad y se sienta interpelado y que pueda ir a Bruselas a contar su verdad, porque todas las verdades son importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ir lo más importante, cómo va a ir ese programa marco? No tengo ni idea, pero que nosotros queremos que haya más ciencia ciudadana entrelazando las políticas y la sociedad a partir de evidencias, a partir de datos y de una innovación responsable, es el resumen. Vale. A ver, sí que me gustaría también preguntarte, porque lo has deslizado en algún comentario que estás haciendo sobre la parte de la soberanía digital europea con respecto a Estados Unidos, a China. Bueno, esta pelea que está habiendo ahora, pues a ver quién saca el mejor modelo de inteligencia artificial, pero que yo creo que no solamente aplica a la inteligencia artificial, sino que aplica a otro montón de ámbitos. ¿Cómo ves tú a Europa en esto? ¿Se está poniendo el foco en ello o simplemente seguimos trabajando y veremos un poco a ver lo que pasa? Y hay dificultades, entiendo, por los miembros, porque cada miembro tiene su propia estrategia. Bueno, ¿cómo ves tú esto? Sí, la soberanía, ha habido un informe bastante importante por un comité de expertos en los que, por cierto, estaba una compañera, Francesca Bria, una amiga con la que hemos colaborado bastantes veces, por ejemplo, en Starts y en otros sitios. La soberanía normalmente se aplica a los recursos críticos, como la energía, a los recursos físicos como los chips, a las redes de comunicación que decía, los dispositivos de cloud, de nube y también software y la inteligencia artificial. Ahí es verdad que se dejan la capa de lo que entendemos que es la soberanía humana, por nuestros sistemas sociotecnológicos que entendemos la sociedad como una herramienta. En esa pila de elementos, desde los chips hasta el software, Europa tiene un papel muy, muy limitado hasta ahora, realmente, por la evolución de los últimos 50 años. Por Países Bajos y Alemania tienen más peso, pero el resto de los países, ahí no tenemos nada. Entonces, yo creo que la apuesta por la soberanía, primero, es una necesidad y es una búsqueda de intentar darle la vuelta a la tortilla. No es que sea un canto al sol, sino que es una capacidad. Por los recursos que tenemos nosotros de consumo, de producción científica y de producción tecnológica, por la sociedad, es una realidad. Que todo el software sea americano, principalmente,
pues nos limita, pero no podemos dar la batalla por perdida. Tenemos que seguir trabajando. Que tenemos que intentar traer esos centros de datos y esa producción de microchips y empezar a explotar las minas y los materiales raros que tenemos aquí, pues obviamente es que no tenemos otra alternativa. Sino la alternativa es el colonialismo digital que es en función de los representantes y políticos de cada caso, vemos lo que está pasando con Trump, pues te mete una incertidumbre que no puede ser. Entonces, seamos más autónomos y seamos más capaces, ¿no? El punto de lo común, aquí en Europa, los commons, como algo por el bien común, como algo federado, como un intercambio para la innovación, no solo social, que decíamos antes. Es un factor importantísimo, importantísimo. No sé cuánto, si habéis trabajado esto en otros podcasts, pero lo común te mete en una gobernanza, en unos términos de uso, en unos términos de acuerdo donde todo el mundo se siente parte de un proceso, ¿no? Y parte de lo que afecta y de lo afectado. La ciencia ciudadana, vuelvo a decir, es un ejemplo perfecto para pivotar sobre esto, porque la gente que participa tiene unos términos de acuerdo, digamos, unos términos de consentimiento y una información que es privilegiado para pivotar, para experimentar, para desarrollar cosas nuevas, ¿no? La reputación de las empresas, que esto es muy importante para mí, la reputación de los sistemas académicos en general es buena. La reputación de las empresas, nos metemos en ese tema complicado de cómo trabajar por lo privado cuando estamos en lo común. Es una necesidad que las empresas adopten esto por el bien común. Es que no hay alternativa. Es como cuando hace 15 años empezaba a hablar de la innovación sostenible y la competitividad sostenible. La soberanía digital pasa por temas como la sostenibilidad y la descentralización y la cooperación entre iguales, la interoperabilidad que no podemos dejar atrás. Las grandes industrias van a poder hacerlo, lo están haciendo, colaboran. Ahora, ¿cómo llegar a los pequeños empresarios, al 98% de las empresas que son las pymes, las autónomos? Primero, con este tipo de conversaciones, con incentivos que decíamos antes, y hay que dar ayudas. Y los fondos europeos de recuperación han servido para acelerar mucha de la digitalización, pero todavía estamos muy lejos. Ha sido un impulso que yo creo que habría que intentar fórmulas para mantener en el futuro más inmediato. Y luego personas y esfuerzos como los vuestros. Personas que se dedican a traducir, acompañar, ir de la mano y hacer un trabajo de calle basado en la realidad de cada uno. Está claro, ahí un poco nuestra opinión desde Sofira es viendo todo esto, porque al final nosotros hablamos mucho de inteligencia artificial, pero bueno, la inteligencia artificial forma parte de un mundo interconectado, de un mundo que va rapidísimo, cada vez hay más eventos raros, ¿no? Podemos decir raros, lo que pasa que es que avanzan muy rápido, entonces todo esto lo que hace es generar demasiada incertidumbre y tomar decisiones muy rápido y bueno, a veces yo creo que Europa tiene el hándicap de los Estados miembros, ¿no? Que cuesta mucho tomar decisiones y cuando hay que tomarlas, aunque yo creo que está cambiando en los últimos tiempos y las decisiones se toman más rápidas y mejor, pero que cuando hay que tomar decisiones, pues cuesta mucho. Entonces, pasa un poco también a nivel nacional, probablemente. Entonces, todo pasa por reforzar lo colectivo, hablabas tú una cosa de rebajar los egos y de intentar buscar el bien común con respecto o sea, buscar lo colectivo mejor que lo individual. Pero bueno, es un tema muy complicado. Precisamente nosotros, hay otros muchos que nacemos para esto y para hablar un poco de estos temas, de filosofía, de historia, hablabas tú también. Creo que son temas relevantes que hay que ir introduciendo y nosotros, nuestra función, pues aquí será acompañar a empresas que quieren hacer las cosas de manera diferente, pero siempre con esta mirada más de lo global, ¿no? Y bueno, cerramos este bloque y ahora vamos a abrir un bloque que es, digamos, ya llegando al final,
en el que te voy a preguntar algunas cosas en las que quiero que me des tu opinión. Son cosas diferentes, pero que creo que, bueno, cada persona que pase por aquí puede aportar su granito de arena. Y la primera es muy grande, ya has dicho, has deslizado alguna cosa también, pero es muy grande, pero es un poco cómo ves tú el futuro. O sea, un poco cómo, hacia dónde va el mundo y cómo lo visualizas tú, por ejemplo, de aquí a 5 años, cómo te imaginas el mundo. Bueno, 5 años es fácil, más, más allá, pero reconozco que me ha gustado mucho los elementos de perspectiva. Siempre he trabajado en esos asuntos. Eh, el- a nivel macro, China más fuerte. Hace años me sacaron un titular que en la contraportada del Heraldo de Aragón que ponía Nueva York es un pueblo viejo comparado con Beijing, me parece, o algo así. Y es verdad que se está cumpliendo, ¿eh? China más fuerte, global, y, y eso tiene muchas implicaciones. Pero bueno, dependeremos de las transiciones políticas que haya en China. El futuro, que siempre empezar con esa, bueno, las inteligencias artificiales, los sistemas, las tecnologías emergentes en general, como las biotecnologías, están pegando a un acelerón exponencial. Lo que estamos viendo en 40 años de historia del Internet es alucinante. La fase salvaje se va a normalizar porque las normativas van a entrar en juego. Entonces, es verdad que el caos en el que estamos ahora, que cada 4 años nos están cambiando, las normativas van a servir para dar un poco más de certidumbre, yo creo. Eh, parte de lo que estamos hablando de las inteligencias artificiales, la robotización y la automatización lo estamos viendo en los cajeros automáticos o a la hora de hacer el check-in en el avión. Cada vez va a ser más raro trabajar o interactuar a veces con humanos y creo que cada vez más lo humano se va a pagar más porque va a ser caro, pero también tiene que ser mejor, afortunadamente. Y, y y quería intentar buscar un argumento para cerrar con lo colectivo, pero se están clusterizando en general las cosas. Los agricultores por separado ya no trabajan. Son más competitivos en grandes grupos o en cooperativas, ¿no? Las infraestructuras científicas también son cada vez más competitivas en clusterizaciones, en grandes cosas que dan servicios para todos. Incluso la población se está clusterizando en ciudades y cada vez hay menos. La urbanización es una tendencia global casi imparable. Entendámoslo. Trabajemos con esas premisas y, como decía al principio, sí, ante la incertidumbre vayamos de la mano. También espero que Europa haya aprendido eso sí que me parece. Es un deseo más que una predicción de futuro, pero la apuesta por los Next Generation, donde se invirtió en acelerar las transformaciones, ha servido para el tejido productivo y para el empleo, etcétera. Y las reformas y las inversiones, yo creo que esas líneas de financiación extra se van a mantener, no solo para la soberanía y para las defensas militares, sino que para la innovación. Estemos preparados para aprovechar más fondos y trabajarlos ahí. Remanguémoslo. Perdón. Bueno, aquí un poco sobre este futuro que tú pintas, ¿qué habilidades crees que deberían tener los profesionales en diferentes ámbitos? Porque al final, aunque vosotros hagáis ciencia ciudadana, yo considero que las personas están trabajando y tienen que tener ciertas habilidades o ciertas herramientas. Entonces, ¿tú qué crees que es relevante? Yo siempre a los hijos de los amigos siempre les propongo que hagan, si pueden, un par de carreras. Y si pueden ser, resumiendo mucho, una de letras y otra de ciencias. Porque creo que esa interdisciplinaridad. Hace falta hiperespecialización, sí, pero también transdisciplinariedad. Entonces, el sistema educativo a veces sí que se está transformando, pero yo creo que no va muy bien. Tengo una anécdota también. Hace años que trabajamos en el sistema educativo europeo
que decían los finlandeses, es que nosotros cada 2 años lo estamos cambiando porque funciona. Hay que cambiar tu modelo mental y de capacitación y de habilidades continuamente. La reformación y actualización de capacidades, las tecnologías no lo van a obligar, si no, pues bien, el que tenga suerte, pues bien, pero nos veremos obsoletos. En todas las transformaciones, esto, por cierto, es una constante. En todas las revoluciones, pues habrá unos privilegiados que les irá muy bien y otros que les va mal. Hagamos lo posible para que esos perdedores sean los menos posibles y no sean los de siempre, ¿no? Pero entonces, por skills, yo no creo que todo el mundo tenga que ser saber de programación de software, porque eso se remoreaba, se debatía hace 15 años un montón. ¿Hace falta que todo el mundo sepa software? Pues fíjate, ahora cada vez menos. Con ChatGPT o otras IAs te hacen el software directamente. Cada vez hace falta más saber de lo humano, de los valores y los conocimientos generalistas y específicos de cada problema para complementarlo y enriquecerlo con otro. Pero hay habilidades que no hace falta saber. Otro debate ahora típico es el de las IAs, si la gente ya va a utilizar IAs de los idiomas, perdón. Yo creo que las habilidades son transversales y va a haber que autoespecializarse y aquí tenemos, por ejemplo, las carreras más demandadas y mejor pagadas ahora son las de informática con física, ¿no? O matemáticas, donde te enseñan a pensar y te enseñan a estructurar problemas para que luego tú lo trabajes como mejor corresponda, ¿no? Pero resumiría eso, hagámonos de letras y de ciencias, que a lo largo de la historia esa combinación siempre ha sido exitosa y se ha dado en los momentos más prósperos de la historia donde ingenieros y artistas estaban todos mezclados, ¿no? Yo esa sería la recomendación, pero claro, el que tenga tiempo y dinero para hacer dos carreras, que no siempre es fácil. Bueno, quiero introducir aquí un tema que estoy ya saliendo un poco de la conversación que hemos tenido, porque a mí me parece relevante. Tú eres músico, tienes varios discos para que también la gente entienda la envergadura de la trayectoria de Fermín, que hemos hablado de lo público, de lo privado, hemos hablado de ciencia, hemos hablado del CERN, hemos hablado de personas, hemos hablado de políticas, pero es que resulta que tú tienes también una faceta musical. Tienes varios discos, sé que estás sacando un disco nuevo ahora. Y de hecho, la sintonía de este podcast es de una de tus canciones. Y bueno, sí que me gustaría pues, que comentes un poco sobre la música, cómo lo ves, porque creo que también con los cambios que está habiendo y tal, están cambiando las tendencias musicales. Un poco cómo ves tú que afecta también las nuevas tecnologías al mundo musical. Bueno, pues que puedas contarnos también por aquí un poco como cierre de todo lo que hemos hablado, aunque no tiene nada que ver con el tema que veníamos a hablar, pero que me parece interesante y ya que te tengo aquí, pues te quiero también dejar un espacio para que hables de eso. Pues muchas gracias. Me pegaría horas y horas hablando de música, pero para mí sí que tiene mucho que ver, ¿eh? Y en mi caso personal, yo estudié solfeo de crío, tocaba el acordeón, también tuve un grupo de música en la carrera, pero especialmente yo me metí en la producción musical de música electrónica autoproducida, autoeditada y todo, después de ir a montar un experimento científico en el Sonar, en el Festival de Sonar de Barcelona. Fuimos el primer experimento científico que pasó allí, un proyecto de ciencia ciudadana, se llama Collective Music Experiment, para trabajar temas de inteligencia artificial colectiva y ver qué patrones se componían entre todos. Pero después de estar en el Sonar, se nos empezó a invitar a sitios donde estaba rodeado de artistas y ya te sientes empoderado, ¿no? Dices, pues, oye, si tú haces esto, yo también voy a probar. Y la tecnología me permitió, hay un software que utilizo que se llama Ableton, que tú en tu ordenador tienes un estudio de grabación entero. Tienes todos los instrumentos MIDI virtuales que quieras, de baterías a sintetizadores, tienes todos los efectos para masterizar y hacerlo bien. Y luego en la web tienes plataformas que no hace falta tener un sello discográfico, tú lo subes y ya está subido. Luego no te escucha nadie, que no me escucha nadie, pero tú lo Yo te haces. escucho. Y yo lo hago, la música a mí me sirve más como hobby, pero me sirve porque me lleva a sitios que la ciencia o el trabajo cotidiano no me lleva. Y eso yo creo que las artes tienen esa capacidad de prospectiva,
de hacer preguntas distintas sobre lo mismo, permitiéndote una zona de juego en tu cabeza y utilizar narrativas, formatos, topologías en tu cerebro y conexiones neuronales distintas te llevan a cosas que luego me sirven para el trabajo, ¿eh? Los discos siempre son para conocerme mejor a mí, para buscar una mejor solución al trabajo. El hecho de tener un sitio de recreo donde te vas a jugar con beats y con ruidicos, la gente no lo entenderá, pero no lo hago para la gente. Me lo hago para mí, para estar preguntándome pues esas cosas de qué puede pasar con una tecnología, qué puede pasar con una interfaz. Tengo canciones que hablan de interfaces con la lengua y de controladores de curiosidad. Bueno, ahí cada uno se lleva sus preguntas a la que quiera. Entonces, para mí está muy relacionado y la música también está siendo un reflejo de la sociedad que decíamos. La inmediatez es uno de los puntos más importantes. Ya no hay tiempo para producir discos como se hacían en los años 60. Ya no hay tiempo para hacer giras casi como en los años 60. Ahora es, oye, estoy en un vuelo estoy cruzando el charco, se me ocurre una canción, mañana tengo un bolo, mándamelo que mañana quiero probar este nuevo tema. Lo que hacen los productores como Bizarrap y demás, si es que nos están mostrando el camino. En tu casa, con 4 perras, tiene una capacidad de colaborar con otros y de llegar a nivel global alucinante. Miremos a las artes en general y a la música en concreto para pensarnos. Por terminar, una anécdota. En nuestro pueblo, en Cantalejo, había un botellón que se hacía un sitio en un muro donde fui un día por cotillar ese botellón y yo estaba viendo efectivamente la sociedad. Era un botellón que para los que tenemos ya cierta edad no tenía ningún sentido, no había música, no había alcohol, no había nada, en una zona apartada y ahí yo estaba, luego hice un tema, el muro, sobre el futuro de la sociedad y los jóvenes, como lo estaban viviendo ese momento post pandemia. Bueno, no voy a enrollar, escuchad la canción El Muro si queréis, pero bueno, eso, que la música para mí sí que es un acelerador de innovación personal. Bueno, pues nada, muchas gracias, Fermín, por todo esto que nos has contado. Ha sido una charla bastante agradable, yo creo, con mucho tema. Hay mucha chicha aquí, muy profunda y bueno, pero yo creo que las claves, que al final era un poco lo que buscábamos, era hablar de lo colectivo. Has explicado en bastantes veces, en bastantes puntos, que lo colectivo es una de las claves para poder surfear la ola que nos está viniendo en todos los ámbitos. Hemos hablado un poquito de inteligencia artificial, de ética, de regulación, que son los que nos tienen que marcar las guías, ¿no? Un poco de hacia dónde tenemos que ir para poder trabajar de una manera organizada. Hablamos también de colaboración y hemos pintado también un mundo dominado o liderado por China los próximos años. Yo creo que también soy de esa opinión. Para mí, Estados Unidos, el otro día no sé si lo definía, que para mí está dando como los últimos estertores como potencia y creo que está siendo sustituido por China y creo que aquí Europa tiene una oportunidad también para ganar en soberanía. Y bueno, hemos terminado hablando de música y de cómo a ti la música te ayuda para tu día a día, para tus proyectos y para evadirte un poco y luego aplicar cosas. Yo también estoy de acuerdo en eso, en que la música ayuda a esto. Y bueno, yo creo que es una charla interesante. Quiero agradecerte muchísimo el tiempo, tío. Sé que andas con muchas cosas y el tiempo y la manera de explicar las cosas creo que ayuda mucho. Así que nada, Fermín, gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias. Chao.